Cristo Jesús resucitó, Cristo la muerte derrotó, participaremos con Él en su resurrección. Canten alegres al Señor los que esperan salvación. Honor a nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Cristo Jesús resucitó, Cristo la muerte derrotó, participaremos con Él en su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Raúl Caquías y de consuelo a su familia. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en el nombre de quién has hecho todo esto?
Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, puesto en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, diga la casa de Israel. Su misericordia es eterna, digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos la bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen las redes a la derecha y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los discípulos,
llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la fe no es una realidad estable. La fe es una virtud teologal porque la recibimos de Dios, pero es humana porque solamente se da en nosotros. Los ángeles no tienen fe, los animales no tienen fe. Y por lo tanto, la fe es dinámica. A veces la fe es una certeza muy fuerte que no podemos explicar, pero sentimos. Es la certeza de que tenemos que hacer lo correcto, de que Dios está con nosotros, de que Dios está vivo. Y a veces la fe se presenta como una gran duda. Y es en esta dinámica de decir que sí a Dios, de reafirmar a Dios y de recibir la respuesta de Dios, en la que se desarrolla la vida del hombre. También fue así en la vida de los discípulos. Ellos habían visto muchas obras de Jesús, habían estado en persona con Jesús. Seguramente nosotros también hemos tenido muchas experiencias con Jesús. Pero después de vivir la pasión, después de verlo muerto, pareciera que todo en su vida ha fracasado. Han hecho malas opciones, han elegido seguir a este maestro que ha terminado muerto. Están desilusionados, están frustrados y deciden volver a su vida anterior. Vamos a pescar. Ellos eran pescadores. De en medio de las redes es de donde Jesús los llamó. Deciden retomar su vida anterior, porque esto nuevo en lo que habían creído parecía que era un fracaso absoluto. Pero Jesús no se cansa de nosotros, a pesar de que nosotros a veces parecemos cansados de Él, y nos busca. Y Jesús se aparece. Ellos al principio no lo reconocen porque están cerrados en su tristeza. No solo ha fracasado el proyecto que Jesús les había mostrado, sino también parece fracasar esta vida que ellos la conocían bastante bien. No pueden pescar nada. Eran pescadores profesionales, pero ahora, cuando han regresado a su vida anterior, la vida sin Jesús resulta estéril. No pueden pescar nada. Jesús los llama y el primero que lo reconoce, dice, era el discípulo al que Jesús amaba. Porque el modo más eficaz de conocer a Dios es el amor. Ciertamente es bueno conocer a Dios mediante el estudio, pero el más eficaz es el amor. Lo reconoce y le indica a Pedro, a quien se le abren los ojos, e inmediatamente deja la barca, deja las redes una vez más y se lanza hacia el Señor. El Señor les da una indicación que parece un poco
si queremos ridícula, les dice: tiren las redes a la derecha que ahí van a encontrar pescados. Y estos hombres que eran expertos podrían haberle contestado: ya estamos cansados, hemos probado tantas veces, no pasa nada, no lo vamos a hacer, déjanos dormir tranquilos. En cambio deciden obedecer una vez más y dicen que las redes salen repletas. Y la sorpresa de Juan cuando escribe el Evangelio dice: a pesar de que eran tantos peces, no se rompían. Una sobreabundancia. La esterilidad del hombre que se ha alejado de Dios y la sobreabundancia que encuentra el hombre que decide regresar a Dios, que decide obedecer de nuevo, apostar de nuevo a esto que Jesús lo llama. También nos pasa a nosotros. También nosotros, en ese momento en que nuestra fe se manifiesta como una gran duda, viene la tentación de volver a la vida anterior, de retomar lo pasado, de retomar aquello que hemos dejado para poder seguir a Jesús. A veces puede ser algo malo, sí, cierto. A veces podemos volver al pecado. Pero a veces no es que sea pecado, no era pecado volver a trabajar de pescadores. A veces simplemente es volver a cosas que nos tomaban el tiempo que nosotros habíamos decidido dedicarle a Dios. Pero también nosotros experimentamos que una vez que hemos estado con Jesús, a pesar de que a veces este camino pueda parecer duro, cuando decidimos dejar a Jesús, volver a nuestra vida anterior, nuestra vida se siente estéril. Hoy nosotros nos encontramos de frente al Señor una vez más y Él renueva nuestro llamado. ¿Qué le vamos a responder? Nosotros tenemos que decidir: ¿seguimos como pescadores? ¿Volvemos a nuestra vida anterior? ¿O decidimos obedecer una vez más al Señor resucitado? Pidámosle hoy a Jesús que al aparecerse en nuestra vida, que al volver a tocar nuestro corazón, nosotros sepamos responderle como han hecho los discípulos, con un acto de obediencia. Nosotros sepamos reconocer a Jesús como lo ha reconocido Juan: es el Señor. Que nosotros sepamos volver con prisa a Él, como lo ha hecho Pedro, dejando todo, largarnos de la barca al agua y nadar hacia donde Jesús nos llama. Que el Señor resucitado se reaparezca en nuestra vida, fortifique nuestra fe y nos devuelva la alegría. Regina Celi, laetare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Que es mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza recemos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Caminamos solos por nuestro camino, cuando vemos a la vera un peregrino, nuestros ojos, ciegos de tanto apenar, se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado, nuestros ojos, ciegos de tanto penar, se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Oremos.
Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría en el Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.